Colectivas y Buen Vivir, Horizontes Comunitarios y Prácticas Decoloniales en América Latina. Para esta mesa invitamos por favor a Esperanza Gómez Hernández, que nos acompaña desde Medellín, Colombia. Ella es de la Universidad de Antioquia. Ahorita vamos a presentar todo lo que viene haciendo y trabajando. Estamos ya compartiendo desde hace 2 días con ella. Adelante, Esperanza, y bienvenida. Un aplauso afectuoso, por favor. Nos acompaña también Dania López Córdoba, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Dania. Muchas gracias por estar con nosotros. Además, somos juntos parte de un grupo de trabajo de Claxo y venimos realizando desde hace algunos meses algunos conversatorios juntas. Bienvenida. Nos acompaña también desde casa nuestro maestro César Germaná Cabero. Doctor, por favor, acérquese por acá. De aquí de la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos, de la Escuela Académica de Sociología, integrante del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular, grupo que viene promoviendo este diálogo el día de hoy. Y como tiene... Aplausos, sí, por favor, gracias. Y como tiene que ser también, tenemos presentes en la mesa a las compañeras del Movimientos, en este caso representando a la FEMUCARINAP, su vicepresidenta. La invitamos a Gladys Campos, desde territorios liberteños de la libertad, ha venido desde lejos para acompañarnos aquí. Un aplauso también para Gladys. Voy a compartir con ustedes, por favor, para que me acompañen con estas 3 preguntas, que no las vamos a resolver, que por lo menos vamos a decir algunos elementos. Bueno, nos plantea entonces toda esta andadera y conocedera y vividera 3 preguntas. La primera es, ¿por qué seguimos todavía conectados con el desarrollo? ¿Por qué nombramos cosas tan importantes que hacemos todavía como desarrollo? Y entonces, ¿qué viene a representar todas estas experiencias nuestras que ya nombramos de otra manera? Que siempre han sido nombradas de otra manera. Buen vivir, vivir bien, comunalidad, México, en muchos lugares. La segunda pregunta es entonces, estos sentidos de vida otros, ¿qué nos pueden aportar a nivel intercultural y decolonial para vivir y construir el mundo de otra manera? Y la tercera pregunta, ya como trabajadoras sociales, ¿cómo impacta entonces el buen vivir y estos sentidos otros de vida a esas racionalidades en que nos movemos quienes hacemos trabajo social? Muy bien, siguiente por favor. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Por qué seguimos atados y atadas al desarrollo? En realidad son muchas las razones. La primera, porque efectivamente hay muchos padecimientos sociales que generan exclusión, pobreza, injusticia, desequilibrios en las relaciones sociales, en los resultados económicos, políticos y culturales, y porque efectivamente esa evidencia de que todavía existe la pobreza, la exclusión, la desigualdad y demás, hace que tengamos aspiraciones de vivir mejor. Ahí está la cuestión. Seguimos también atadas y atados al desarrollo, porque el desarrollo todavía nos sigue prometiendo felicidad. Y como nos promete felicidad, no solo lo dice, sino que tiene una institucionalidad supremamente fuerte en el mundo. Estamos llenos de organizaciones que promueven el desarrollo. O sea, es un acuerdo mundial occidental. Las Naciones Unidas, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es decir, tiene una estructura tan fuerte que es imposible como sustraerse de semejante institucionalidad. Pero además seguimos adscritas al desarrollo porque todo eso hace que nuestra realidad sea representada en la forma en que se necesita para decir, bueno, es que vivimos mal, necesitamos vivir mejor. Así de sencillo. Entonces el desarrollo se convierte en un paradigma de vida
que sin darnos cuenta hace que nosotros y nosotras pensemos de esa manera. Somos subdesarrollados, estamos muy mal, somos pueblos atrasados, es decir, de una u otra forma es como una doctrina que se va metiendo en nuestro cuerpo, en nuestras comunidades, en nuestra manera de ser, y llegamos a naturalizar los padecimientos como si fueran resultados de que nacimos pobres, de que tenemos malos gobernantes, es decir, el problema está en nosotros. Eso es lo que logramos. Entonces, también nos encontramos que todavía seguimos atadas al desarrollo porque las fallas del desarrollo, es decir, todo lo que sucede a nivel mundial, simplemente decimos que es un problema de implementación. Es que no se ha sabido implementar bien en tal país, en tal otra comunidad. Entonces, el problema es de cómo se hace el desarrollo, no del desarrollo mismo como paradigma de vida. Y también, como estamos tan pegados de la ciencia y de la verdad científica, ¿quién va a discutir un informe mundial? ¿Quién va a discutir un informe hecho por la ciencia? Nadie, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decir otra cosa? Entonces, seguimos haciendo propuestas y las llamamos desarrollo. Y nace con la esperanza de durar, de alcanzar logros, plenitud, etc. Y siempre creemos que por ahí es el camino. No obstante, han surgido muchísimas críticas, o sea, el desarrollo siempre ha pasado por muchas críticas en torno a cómo se ha implementado, en torno a que es incompleto, entonces faltó lo humano, hay que lanzar el enfoque humano, faltó lo ambiental, hay que lanzar el enfoque ambiental. Es decir, cada desastre que se hace con el desarrollo se vuelve un enfoque. Y así estamos llenos de enfoques y seguimos igualmente pendientes de eso. También hacemos críticas porque si bien muchas comunidades logran ciertos mejoramientos, siempre están atrasadas en el cumplimiento de indicadores. Yo no he visto en todo lo que han dado en el mundo la primera experiencia que diga he cumplido con todos los indicadores. Y por otro lado, también hay sectores que se distancian del desarrollo precisamente porque se van dando cuenta que eso al pasar las décadas no logra cumplir esa promesa con la cual se gestó, que era la de superar la pobreza, recurriendo a la ciencia y a la tecnología. Por ningún lado la vemos. Entonces, llegan a la conclusión de que efectivamente son pocos países los que se siguen desarrollando a costa del resto de la humanidad. Entonces, ¿qué significa que hayan estas otras experiencias que siempre han existido? Por favor, la siguiente, que denominamos, siguiente, ya, ahí, que representa entonces lo que hoy llamamos, porque siempre se ha llamado de otra manera, buen vivir, vivir bien y todos estos otros sentidos de vida que hay en toda América Latina, vivir sabroso, pues son otras racionalidades, definitivamente. Son un reto, primero, para nosotros entender, comprenderlo y saber que tienen otra forma de organización en la sociedad. Desde mi punto de vista, sí son alternativas de vida. Son alternativas de vida muy distintas que las hemos visto, ayer nomás las veíamos con las compañeras, que no pretenden ningún esencialismo, que no es que estén por fuera de la modernidad, por fuera del Estado, por fuera del mercado, no. Están ahí metidas, viviendo y luchando dentro de lo mismo del Estado, dentro del mismo del mercado, o sea, no son esencialistas. Nosotros somos los que a veces tendemos a esencializarlas, pero no. Por lo tanto, tienen contradicciones, hay cuestiones de patriarcalismo, de todo, por supuesto que sí, somos el resultado de la historia que hemos vivido. Pero sí tienen algo muy interesante y es que con esas maneras de nombrar que a veces no prestamos atención, están promoviendo una revolución lingüística. Siguiente, por favor. Ahí, gracias. Están promoviendo una revolución lingüística porque nombrar la vida es también hacerla. Y si en el nombrar están mostrando otras maneras de hablar, es porque tienen otros contenidos. Tendríamos que prestar mucho más atención a eso porque no lo vamos a conocer en un día, ni en un año, ni en 2 años. Hay otra cosa interesante con el buen vivir y estos otros sentidos de vida, y es que simplifican, nos volvieron a las discusiones simples de la vida que habíamos perdido. Por ejemplo, asuntos como el agua, la tierra, el aire, los habíamos perdido por andar en otras discusiones. Entonces eso es maravilloso. También nos volvieron al tema del gozar, de lo espiritual,
del sentido común, un montón de cosas. También desafían qué es eso de los centros de progreso y producción, porque lo están haciendo desde lugares recónditos, de verdad, no están acá en la ciudad a la vista, no. Es maravilloso porque nos instan a salir de nuestro lugar cómodo, como investigadores, ¿cierto? Acostumbrados simplemente a estar en las oficinas o a construir el conocimiento súper rápido. No están a la vista, pero despiertan nuestra memoria ancestral también y nuestra memoria campesina. Tienen una base filosófica tan grande que está por conocerse y que está por discutirse. Y precisamente porque hoy en día enarbolan la defensa de la tierra como nadie lo hace, ni como nadie lo haya hecho. Por eso todas esas experiencias decimos que buscan impactar la sociedad moderna en la que nos hemos formado, criado, y nacen del cansancio de resistir y de confiar tanto en el Estado, y de confiar tanto en el mercado, y de confiar tanto en las ONGs, y de confiar tanto en la academia. Por eso significa para nosotros volver a aprender. Ahora bien, el buen vivir y estos otros sentidos de vida son rebeldía. Quienes lo hacen no se imaginan lo que están causando. Precisamente porque son esperanza de otro mundo posible, de otros mundos posibles. Y sus proyectos son bastante reflejo de lo indignados que están con el sistema social en el que vivimos. Siguiente, por favor. Bueno, si nos preguntamos entonces qué aportan estas experiencias de buen vivir y sentidos de vida en perspectiva intercultural y decolonial, podríamos decir varios asuntos. Primero, nunca como ahora en la historia de nuestro continente imaginado e inventado, conquistado y colonizado y manteniendo esa colonialidad, nunca había existido una propuesta de vida tan situada desde el continente como lo hay ahora. Y eso no hemos logrado vislumbrar. A nosotros nos están estudiando de Alemania, de todos los países, ¿qué es eso del buen vivir? ¿Qué están haciendo allá? Y nosotros no sabemos la riqueza nueva que estamos aquí teniendo, que es nuestro propio paradigma de vida, nada más y nada menos. También el buen vivir y otros sentidos de vida tienen una cualidad importante en materia intercultural, y es que todo ese discurso de las diversidades lo han concretado. Mire, es que sí somos diversos, es que somos diferentes, no somos estáticos ni nos hemos quedado anquilosados en el tiempo, no señor. Estamos aquí presentes y siempre hemos estado. Por otro lado, plantean la necesidad del diálogo intercultural, pero no del diálogo intercultural como turismo cultural, que van, nos ven y nos toman fotos por lo distintos que somos, no, sino de un diálogo intercultural que tiene voz frente a cuestiones que hoy están pasando, que nos motivan efectivamente a juntarnos. Miren, por ejemplo, el problema del extractivismo que tenemos actualmente hace que pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y campesinos se junten. Entonces hoy tenemos otros lugares y problemas desde los cuales juntarnos, y eso es muy importante. También en materia intercultural, desde lo que vivimos en los territorios locales, los sentidos de vida otros y el buen vivir denuncian el orden mundial en el que vivimos, con otros discursos, pero lo denuncian, efectivamente. Dan cuenta de cómo el sistema capitalista ha recompuesto su estrategia de otra manera, pero la sigue expandiendo en nuestro territorio, en nuestra América Latina también. Muestra también que efectivamente desde las experiencias que nosotros hemos conocido y en las que hemos estado y participamos, han denunciado algo que antes no se denunciaba, y era la asimetría
en las relaciones con los científicos, con los académicos, ¿cierto? Han denunciado también que la cooperación internacional también es asimétrica, no siempre nos permite efectivamente tener un diálogo intercultural, que la ayuda también nos ayuda, pero a mantenernos inferiorizados la mayoría de las veces. Han denunciado también la restricción del Estado para comprender estas nuevas diversidades. Todavía tenemos estados muy estrechos que todo lo homogenizan, que es difícil que rompan con la idea de otras economías, de otras formas de vivir. Todo esto sin darnos cuenta de que se está haciendo, ¿sí ven? Es viviendo. Las experiencias también del buen vivir y de otros sentidos de vida no están negadas a la crítica cultural. Hoy, por ejemplo, nosotros asumimos al hecho de que es necesario cambiar ciertas prácticas que tenemos culturales, por tradición, ¿cierto que sí? Es decir, el buen vivir no es un problema simplemente filosófico, es una cuestión de transformación también de la vida. Sabemos muy bien que es una oportunidad para revisar, para cambiar, para revitalizar muchas prácticas que también han sido lesivas, pero que pueden ser modificadas. Entonces, estamos abiertos efectivamente a lo pluriverso, a que si la cultura la construimos como humanos, pues también la podemos cambiar en muchas cosas. Pero eso no quiere decir que no tengan vigencia, ni que valga la pena, porque yo me he encontrado en la academia con posturas, por ejemplo, que entonces hay machismo, entonces no tienen nada que aportar los pueblos afros, o no tienen nada. No, señor, no, eso no es. Es que somos resultado histórico de prácticas coloniales, de muchas cosas que hemos aprendido y las hemos naturalizado. Y parte de la decolonización es también de dar cuenta de que es necesario cambiar esas prácticas, pero que no nos quita nuestra esencia, ni nos quita la fuerza que tenemos, ni se invalidan por eso. En perspectiva, entonces, decolonial, por favor, la siguiente. Lo que hemos aprendido es que todas estas experiencias de buen vivir y de sentidos otros de vida, presentes en muchísimos pueblos y colectivos de América Latina, nos han obligado a revisar la historia como nunca antes. Nos han obligado a revisar la historia que decíamos universal, a repensar la historia, a develar la debilidad de nuestras independencias, de las cuales ni dudábamos siquiera. Nos han hecho pensar efectivamente que todavía hay clasificación racial, que todavía hay seres inferiorizados unos sobre otros, y eso parecía cosa ya del pasado. Hay aportes muy importantes porque sin proponérselo han puesto en el debate el colonialismo intelectual y el eurocentrismo y eurocentrismo. Yo creo que ahí hay una revolución inmensa, porque hoy no podemos seguir explicando lo social desde los mismos marcos que hacíamos antes, no. De verdad que no. Nosotras, las que estamos en el trabajo social, en las ciencias sociales, nos tenemos que tomar en serio que no son simplemente cosmovisiones, no. Son de verdad sentidos de vida que siempre han estado ahí y que no hemos querido aprender. El diálogo de saberes entonces es otra cosa. Pero también decolonialmente nos aportan otros sentidos de justicia frente a ese excesivo materialismo y economicismo de la vida. Es una justicia que pugna por el respeto de valores, por formas de entender el goce, la vida, la muerte, lo espiritual, el amor, y plantean la justicia territorial. Miren, la justicia territorial no se había discutido. ¿Quiénes lo plantean? Pueblos y comunidades que vienen trabajando, que siempre han sido, no es que vienen trabajando, es que siempre han sido, pero nos plantean y nos replantearon totalmente ese tema del territorio, la territorialidad y todo lo demás, y el sentido colectivo. Son experiencias decoloniales en sí mismas, no porque se nombren así, sino porque nos intentan decir de muchas formas que es necesario recomponer nuestros vínculos con la madre tierra, que ese legado que nos dejó la modernidad de distanciamiento como si fuéramos lo mejor, no tiene sentido de ser, y eso es muy profundo.
Entonces, quienes promueven estas propuestas también son profundamente revolucionarias en sus estéticas, en su manera de vestir, de comportarse. Es toda una transgresión a lo que estamos acostumbrados. Por lo tanto, requieren efectivamente que aprendamos y que comprendamos de otra manera. Siguiente. Ya para terminar entonces, ¿cómo impactan el buen vivir y el sentido otros de vida en la racionalidad de trabajo social? Que como les digo, quienes lo viven nunca han dicho yo me llamo buen vivir, no, sino que han vivido. Nosotros lo podemos llamar buen vivir, pero no se llama así tampoco. Pero sí es cierto que no se llama desarrollo. Por ningún lado se llama desarrollo. Entonces, nosotros decimos que lo que está en crisis no es el capitalismo, sino la civilización occidental moderna. Esa es la que está en crisis. No es solo un problema de capitalismo, porque es que no solo el capitalismo trasvasa los límites con la naturaleza, es la manera también como los humanos vivimos, que trasvasamos y pasamos todos los límites. Ese trasvasamiento es ecológico, es social, es político, es humano, y lo hemos sostenido por siglos. Por eso hablamos de que es una crisis civilizatoria. Ahora bien, el buen vivir, el sentido de vida a otros, que no tendría aquí espacio para nombrarlos de lo que hay en América Latina, son un resurgir de civilizaciones que no fueron aniquiladas con la conquista y con la colonización, y están presentes y están vigentes. En segundo lugar, nos instan a repensar lo comunitario. Lo comunitario es otra cosa, hay que volver a aprender. No es lo comunitario que nos enseñaron de la teoría de la separación entre sociedad y comunidad, no es eso, es otra cosa, hay que volver a aprender lo comunitario. Para nosotras y nosotros como trabajadores sociales, es una oportunidad muy importante para resignificar lo social, a lo que estamos acostumbrados y con lo cual trabajamos en el gobierno, en las ONGs y en todas partes. Hay que repensarlo. No es fragmentado. No es por un lado la salud, por otro lado, no es así, así no es. Hay que componerlo de otra manera. Y para nosotros, quienes somos trabajadores sociales, nos toca volver a aprender. Así sencillamente nos toca volver a aprender. Resignificar lo social para volver a ver dónde nos ubicamos y cómo trabajamos. También es una gran oportunidad, efectivamente, para hablar de algo que siempre fue negado y fue la heterogeneidad humana y la diversidad. Mire, la diversidad no es solo hombres, mujeres, niños, no. Esa no es la diversidad solamente, esa es la que vemos. Pero la diversidad es mucho más profunda y tampoco la conocemos. Porque eso no se aprende en una investigación de un día, ni de 5 meses, ni de un año. Hay que estar. Hay que vincularnos de otra manera. Nos retan entonces a repensar nuestras concepciones de vida buena vida, que hemos aprendido y que realmente son las causantes de mucha destrucción que hay en el mundo hoy. Ayer lo comentaba una compañera también, tú lo comentabas precisamente, ¿no? Es que no es buena vida, nosotros no, eso ya hay que superarlo, porque esa buena vida nos dice que es mejor jubilarnos para no trabajar. Y cosas que la naturaleza es bonita para contemplarla, que entre más nos distanciemos mejor, ¿cierto? Que los paisajes tienen que ser perfectos, un montón de cosas. Eso es lo que nos tiene a nosotros realmente en un mal vivir. También por su dinámica organizativa y cultural, en trabajo social venimos proponiendo un replanteamiento total de las categorías con las que hemos venido trabajando, calidad de vida, bienestar, etcétera, etcétera. Les contamos eso, que ahí estamos. En síntesis, entonces, ya la última. El buen vivir, el vivir bien, el vivir sabroso, la comunalidad, es plural. Ahí está el reto. ¿Por qué entonces hace parte de la heterogeneidad histórica estructural de América Latina y del Caribe, que siempre estuvo, de la Via Yala, que estuvo desde mucho antes y que fue negada y que hoy tiene que ser recompuesta? Es necesario recomponer y ampliar nuestros análisis de lo social, nuestras perspectivas del humano, de la vida, del vivir. Es necesario también que la fundamentación teórica beba de otras fuentes de conocimiento.
que no ha bebido por andar pegada en los libros de Europa y de Norteamérica. Es necesario que repensemos la forma de intervención también. La ética del compromiso debe ampliarse hacia la vida simple y profunda que hemos perdido de vista y que nos recuerdan que de la crisis civilizatoria que vivimos somos parte también responsables. Bueno, muchísimas gracias. Fundador es patrimonio de aquí de su país, de Perú, el profesor Aníbal Quijano, ¿no? Entonces sí, poner estos elementos presentes. Entonces comentaba ya la comunalidad, es ya en la línea que dijo Esperanza, ¿no? Es una propuesta que sí han ido elaborando desde los 80s un conjunto de intelectuales indios. Ellos son mijes, algunos son zapotecos, porque si ustedes saben, la diversidad es otro elemento, y en México la diversidad se concentra en el sur. Entonces está Chiapas, está Oaxaca, y ahí en Oaxaca es una expresión de diversidad inmensa. Entonces ahí han ido planteando esto, ¿no? Nosotros planteamos la propuesta de la comunalidad, y esto es para darle este nuevo sentido, o reconocer este nuevo sentido de lo comunitario que decía Esperanza. Entonces comunalidad, es la vida en común, y entonces las implicaciones que tienen en los distintos ámbitos de la vida. No es solo lo económico, no es solo lo político, no es solo lo social, sino todo está imbricado. Y ellos identifican los 4 elementos fundamentales de esta propuesta. Uno de ellos es el trabajo colectivo, que nosotros vamos identificando como la reciprocidad. Y señalan, este trabajo colectivo se da en 2 niveles. Un trabajo familiar, allá le llaman la mano vuelta, familiar o intrafamiliar, entonces por ejemplo para la construcción de las casas. Y es una práctica que en varios lugares de América Latina existe, ¿no? Entonces yo te ayudo a sembrar, y la próxima semana sembramos en tu milpa, en tu chacra, y así, esta forma de reciprocidad en el trabajo. Y el tequio, que es ya el trabajo comunitario más amplio para construir caminos e infraestructura que ya atañe ahora sí a la comunidad más amplia. Está el territorio, ¿no? Y esta forma de entender el territorio profunda que también van planteando los geógrafos críticos, no son los recursos naturales que nos plantean desde la economía, sino es la base misma la base física de la expresión de su comunalidad, y es la defensa de esa madre contra los embates que ya los nuevos embates que nos van planteando, ¿no? Desde el extractivismo. El otro elemento es el llamado poder comunal. Algunos de los intelectuales que han ido planteando esta propuesta le llaman comunalicracia. Entonces también ya lo conocen, ese discutir, ese deliberar, ese tomar decisiones desde la asamblea, a partir de las opiniones de todos, presentando toda la deliberación, y ese es un elemento, otro de los elementos de la comunalidad. Y también la fiesta comunal, que es para algunos un espacio de redistribución, y pues es la expresión misma de ese trabajo colectivo que se ha hecho antes. Y bueno, ellos en síntesis plantean la comunalidad es esa obligación y ese sentido de pertenencia. Tú tienes la obligación de participar en estas dimensiones de la comunalidad, tienes que aportar trabajo, tienes que estar en las discusiones, tienes que participar en las fiestas, y eso te hace parte de la comunidad y de esta expresión de la comunalidad. Entonces, bueno, plantean
nosotros en Occidente estamos acostumbrados, ¿no?, solo a los derechos, y no, realmente están ahí la parte de las obligaciones. En las primeras visitas que hacíamos nosotros con los compañeros, compañeras de la experiencia que les voy a presentar después, nos decían, no, pues es que a él lo designaron el presidente de la organización. Ah, ¿y qué tal? ¿Estuvo de acuerdo? No, bueno, es que es una obligación, es un cargo que tiene que cumplir. Y eso implica, ya se ha comentado en otros espacios, y ustedes lo conocerán si son parte de esta expresión de que tienen que cumplir un cargo, pues eso les implica que tienen que dejar de hacer otras cosas. Pero está el compromiso de que en algún momento los otros también cubrirán este cargo, y además hay un reconocimiento, ¿no?, a la labor. Entonces, eso desde la racionalidad instrumental no se entiende, y es ahí que se va planteando, ¿no? Son otras racionalidades las que motivan estas expresiones. Entonces, yo, como lo comentaba ayer, me parece que esto está en varios espacios de nuestras vidas, ¿no? Aquí han logrado hacer un esfuerzo de sistematización, de organización, de nombrar, y han establecido, ¿no?, la comunalidad, sus 4 elementos. Ellos dicen, no es algo que sea exclusivo de nosotros como indios, como indígenas, porque en otros espacios también pues se pueden dar estos elementos, pero en nosotros sí es una forma de vida, describe cómo vivimos nosotros, y también significa un reconocer que son otras formas de vida y que son parte de una resistencia. No es el mercado, el liberalismo no ha logrado borrar estas expresiones de lo común. Entonces es una expresión de la resistencia, pero también queremos que sea parte de la liberación misma, ¿no?, de autoafirmación. Entonces, esta es la experiencia de la que yo les quiero hablar. ¿Me ayuda? ¿Alguien estaba aquí con el tiempo para tener idea de...? Gracias. Presentarles esta experiencia, ya que hablaban de economías, otras economías alternativas. Yo les traigo acá la experiencia de comunidades campesinas en camino. Es una experiencia que surge en 1995 a partir de la inquietud de unos productores de ajonjolí y chile pasilla, se llama ya, para comercializar directamente el producto. Han tenido un apoyo importante de la diócesis de Tehuantepec en el auge ahí de la teología de la liberación, que ahora ya ha venido a menos, pero ahí todavía es importante. Y a partir de la Iglesia Católica, pues con el apoyo de la Iglesia Católica y de algunas otras organizaciones, lograron empezar a comercializar el ajonjolí y el chile pasilla. En el 95 eran un grupo de 45 productores y fueron de Oaxaca, del sur, del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que es ya los límites hacia Chiapas, ya casi más al sur. Se desplazaron a una ciudad más o menos céntrica, que es Puebla, y ahí llevaron en una camioneta lo que pudieron acopiar ahí en la iglesia, y se dieron cuenta, ¿no?, de esta explotación a la que sistemáticamente eran sometidos. Entonces ahí vieron que los precios eran distintos y empezaron este proceso de organización. Y ellos nos han planteado siempre desde las primeras visitas que han ido organizando, ampliando su experiencia a partir de las necesidades concretas que van surgiendo. Entonces, bueno, iniciaron con esta parte de la comercialización, y de ahí ya tienen
Son 9 líneas, 9 cooperativas que ellos le llaman, que van atendiendo las necesidades de producción. Creo que no podemos entender las diversas alternativas que se plantean a las formas de producción de bienes y servicios si no comprendemos el mundo en el que vivimos. Y el mundo en el que vivimos creo que está atravesado por una profunda crisis. Y de eso me gustaría plantearles algunas consideraciones. Teniendo en cuenta creo teóricamente y prácticamente innovadora propuesta de Aníbal Quijano, con la conquista ibérica de lo que posteriormente se va a llamar América, ¿no? En 1492, ¿no? Se establece un patrón de poder, es decir, una forma de organización de las relaciones sociales que va a dominar el planeta en estos últimos 500 años. Y esa forma de organización, ese sistema histórico, también creo que podría utilizarse el concepto de Immanuel Wallenstein de sistema mundo, ¿no? Ese sistema histórico, ese patrón de poder va a tener dos características fundamentales, ¿no? De un lado, la colonialidad, y de otro lado, la modernidad. Son las dos caras de esta forma de organización de la vida social que se establece a partir de 1492. La colonialidad tiene que ver con la noción de raza. La raza, ¿no? La idea de raza, la noción de raza, es una construcción social, porque no existen razas humanas. Pero los conquistadores, ¿no? Para garantizar su dominación, se consideraron humanamente superiores a los conquistados y se establecieron nuevas identidades que no existían, como la de indio y la de negro. La de indio era un doble error. En primer lugar, porque no eran de la India, pero el error mayor es que unificaron a las distintas poblaciones que existían en este continente, que tenían diversas identidades, diversas tradiciones culturales, diversos idiomas, religiones, los unificaron como indios. Lo mismo ocurrió con la población esclava que vino del África, que también tenían diversas tradiciones, diversas lenguas, diversas culturas, pero a todos se les llamó negros, y los que no eran ni indios ni negros eran blancos. Es decir, una relación de dominación se convirtió en algo natural. Se naturalizó la relación de dominación. Se produjo algo así como una alquimia social. Algo que es social, producto de la actividad humana como es la dominación, se convirtió en un hecho biológico natural y apareció la idea de raza. Esta idea de raza se ha mantenido hasta el día de hoy y es uno de los fundamentos sobre los cuales se ha organizado este sistema de dominación que ha dominado el planeta en estos últimos 500 años. La otra cara, la cara más brillante, más aceptable para muchos de la dominación, de este patrón de poder,
es la modernidad. Y el problema de la modernidad es un problema muy amplio, ¿no? Pero creo que básicamente se puede resumir en la idea de cómo se racionaliza en un sentido instrumental, es decir, el cálculo de medios y fines para alcanzar un determinado objetivo. Se racionaliza la vida social en todos sus ámbitos. Se racionaliza la economía, se racionaliza la política, se racionaliza la cultura, se racionaliza las relaciones de género, se racionaliza la relación con la naturaleza. Este doble carácter, ¿no? Racionalización de las relaciones sociales y racialización de las relaciones sociales, se convierten de manera perversa en la forma de organización de un sistema histórico. Se organiza las relaciones de trabajo alrededor de un sistema que es el capitalismo. El capitalismo es básicamente una forma de producción de bienes y servicios organizado alrededor de la acumulación incesante de capital. Y se racionalizó la producción en la medida en que la producción se orienta en función del beneficio, de la ganancia, ¿no? Pero también se racializó la vida social basada en el capitalismo, en la medida en que había trabajo para los blancos y trabajo para negros y para indios. El trabajo asalariado, por ejemplo, es el trabajo de los blancos, y el trabajo esclavo, servil, es el trabajo de negros e indios. Esta relación colonial se ha mantenido en la actualidad. Basta ver a los migrantes en los países europeos o en Estados Unidos, en donde también se ha racializado el mercado de trabajo, y hay trabajo para los nativos y hay trabajo para los inmigrantes, que son los trabajos menos considerados en términos económicos y sociales. Se racionalizó también las relaciones de autoridad y surge lo que se va a llamar el Estado-Nación. El patrón de poder colonial moderno tiene como eje un sistema de Estados-naciones, y los Estados-nación tienen como característica básica, en primer lugar, la soberanía. Son estados soberanos, en la medida en que las decisiones de ese estado son decisiones que afectan a la población que está ubicada en un territorio con fronteras claramente delimitadas. El Estado-nación es un Estado soberano, pero también es un Estado de ciudadanos. Es decir, los que con forma de dominación anterior no tenían derechos, comienzan a tener derechos. Y hay una larga lucha por, primero, los derechos civiles y políticos, después por los derechos sociales, y quizá es fundamental para entender el mundo actual y sus transformaciones, los derechos colectivos, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, tal como aparece en el Convenio 169 de la OIT o en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. El patrón de poder colonial moderno se organiza alrededor del capitalismo, del Estado-nación, también se organiza alrededor de el patriarcalismo. Quizá este sea uno de los elementos fundamentales de esta forma de dominación. Se racionaliza la relación de género, es decir, se busca racionalmente, o con la
racionalidad cognitivo-instrumental, garantizar la superioridad de los varones sobre las mujeres. Pero también hay otro elemento en este patriarcalismo moderno, que es la raza. Entonces hay una racialización en las relaciones de dominación de género. En cuarto lugar, el patrón de poder colonial moderno se va a caracterizar por una forma específica de control de la intersubjetividad de la sociedad, que es el eurocentrismo. El eurocentrismo es una manera de producir un imaginario, una forma de conocimiento, una forma de sensibilidad a partir de Europa, que se impone en el mundo como la única y legítima forma de conocer, de imaginar o de sentir. El eurocentrismo se convierte en la forma más acabada de la dominación, de la garantía de la dominación que se estableció hace 500 años. Por ejemplo, en el caso, ya que estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no?, nosotros aquí tenemos 6 escuelas, ¿no?: sociología, historia, antropología, trabajo social, geografía, arqueología. Y habría que preguntarse, cosa que normalmente no se discute, ¿por qué existen estas disciplinas? Esto es un producto de esta visión eurocéntrica, porque las ciencias sociales surgen, ¿no?, en Europa y se imponen en el mundo entero como la forma legítima de conocimiento social. Y finalmente, en quinto lugar, el patrón de poder colonial moderno tiene una relación instrumental, ¿no?, con la naturaleza. La naturaleza es considerada como un objeto sin vida que se le puede explotar de manera indefinida. El patrón de poder colonial moderno, que surgió en 1492, en la actualidad está en crisis. Es la crisis de toda esta forma de organización que surgió hace 500 años. La crisis del patrón de poder colonial moderno implica básicamente que se le han planteado problemas a este sistema que no puede resolverlos. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que el capitalismo está en crisis porque hay un problema básico que no puede resolver, que es el problema de la acumulación incesante de capital. La tendencia de las tasas de ganancia han venido cayendo por una nueva relación entre trabajo y capital, ¿no?, en donde la necesidad del capital de acumular más capital ha ido descendiendo. Quizá nunca como ahora sea tan evidente lo que plantea un científico social estadounidense, Immanuel Wallenstein, de que el capitalismo es un sistema absurdo. Dice, es un sistema patentemente absurdo. Se acumula capital a fin de acumular más capital. Y continúa Wallenstein: los capitalistas son como ratones en una rueda. Corren cada vez más deprisa a fin de correr aún más deprisa. Es tan absurdo, ¿no? Si ustedes imaginan que hay
capitalistas que tienen un patrimonio de alrededor de 75.000 millones de dólares y siguen invirtiendo para tener más dinero. ¿Qué se podría hacer con 75.000 millones de dólares? Es un sistema absurdo, pero no solamente es un sistema absurdo el capitalismo, es también un sistema peligroso, porque está poniendo en peligro el destino de la humanidad. Hace unos pocos días, uno de los intelectuales más importantes del mundo actual, que es Noam Chomsky, en una conferencia en la UNAM, dijo lo siguiente, refiriéndose a este papel peligroso del capitalismo. Chomsky dice: si tú eres una empresa petrolera, tu único interés y objetivo es el lucro inmediato. En tus planes operativos no concibes que lo que estás haciendo pueda acabar con la vida de tus hijos. Todo lo que no es beneficio es considerado externalidad, algo accesorio. Es el corazón de la economía capitalista, un sistema que está destinado a la autodestrucción. El capitalismo es un sistema absurdo y peligroso, sobre todo en este momento de crisis en donde la acumulación de capital se hace cada vez menor y se ha financiarizado. Lo mismo ocurre con los otros ámbitos de la vida social que están profundamente en crisis. Es la crisis del Estado-Nación. El Estado-Nación se desnacionaliza, pierde soberanía, pero también se hace cada vez menos democrático en la medida en que los derechos sociales, los derechos de los ciudadanos se han ido limitando. Se está reprivatizando el Estado. La crisis del patriarcalismo, ¿cierto? El movimiento o los movimientos feministas y los movimientos de LGTB, ¿no? De lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, creo que ha puesto en cuestión toda esta forma de dominación masculina, ¿no? Y por lo tanto estas relaciones de dominación están en crisis. Lo mismo se puede decir del eurocentrismo. El cuestionamiento al eurocentrismo aparece en diversos ámbitos. Uno de ellos es las ciencias sociales. Por ejemplo, han surgido propuestas como la que estoy comentando, la de Quijano, sobre la descolonialidad y descolonialidad del poder, o las propuestas mucho más ambiguas y heterogéneas que son las que se han denominado postcoloniales, ¿no? Pero en todos estos casos se pone en cuestión la hegemonía eurocéntrica. Y el otro aspecto de la crisis del patrón de poder colonial moderno, mucho más evidente e inmediato, es la crisis ecológica. El calentamiento global, las transformaciones del medio ambiente están poniendo en peligro la existencia de la propia humanidad. Nuestra especie está en peligro. Y creo que este es uno de los aspectos principales de la crisis de este patrón de poder. Bueno, finalmente quería referirme a una segunda cuestión. Frente a esta crisis que está ocurriendo, ¿cuáles son las alternativas históricas del futuro? El futuro es impredecible. Si uno se aparta de las tradiciones eurocéntricas como la del marxismo, para el cual después del capitalismo vendrá necesariamente el socialismo, o del liberalismo,
con la idea del progreso, entonces el futuro es incierto. Estuve citando a Immanuel Wallenstein y lo dice de una manera bien precisa. El sistema mundo moderno se aproxima a su fin y está ingresando en una era de transición hacia sistemas históricos nuevos cuyo contorno no conocemos ahora. No podemos conocerlos por anticipado, pero cuya estructura podemos ayudar a modelar. No somos futurólogos, no podemos saber qué va a pasar, pero sí podemos contribuir a modelar el futuro. Y creo que entre las opciones históricas del futuro, la más significativa, como la colega Esperanza lo ha señalado, y Dania también, la más significativa es la que ha surgido como resultado de un milenario proceso histórico y que se ha convertido en un horizonte histórico de sentido futuro, que es el buen vivir. La Constitución de Ecuador la ha llamado el summa causa, el summa camaña, la Constitución de Bolivia. Detrás de esta idea creo que hay un elemento, un núcleo que lo había señalado un gran pensador peruano que fue José Carlos Mariátegui. Mariátegui creo que atisbó la idea de este buen vivir para plantear la idea de que el futuro, las raíces indígenas del futuro. Mariátegui, por ejemplo, dice: el pasado incaico ha entrado en nuestra historia reivindicado no por los tradicionalistas, sino por los revolucionarios. En eso consiste la derrota del colonialismo. La revolución ha reivindicado nuestra más antigua tradición. Esta idea de las raíces indígenas del futuro creo que es lo que está en la base del buen vivir. No es una utopía, ¿no? Creo que se trata más bien de un horizonte histórico, de un nuevo sentido de la vida, que básicamente se puede resumir alrededor de 5 elementos generales. Uno primero, en relación a la mercantilización de la vida social, las relaciones de reciprocidad, es decir, relaciones que no pasan por el mercado en la producción y distribución de bienes y servicios. En segundo lugar, la idea de el autogobierno de la comunidad, lo que podría denominarse como una democracia directa frente a la democracia liberal representativa. En tercer lugar, la igualdad de género. En cuarto lugar, el diálogo de saberes, la interculturalidad, como bien lo ha planteado la colega Esperanza. Y sobre todo, en quinto lugar, una nueva relación con la naturaleza. Ver la naturaleza no como un objeto sin vida, sino ver a la naturaleza como algo vivo, como algo que se está desarrollando junto con nosotros y de la cual somos parte. Es decir, lograr esta armonía con la naturaleza creo que es otro de los aspectos de esta larga tradición, de esa milenaria tradición que ha estado en América y se reproduce y constituye un horizonte al cual podamos aspirar. Una nueva forma de organización de las relaciones sociales, en donde se busque una sociedad, una forma de organización de la vida social, de la convivencia social, que a la vez sea buena, verdadera y bella, ¿no? Creo que el buen vivir implica una racionalidad que va a permitir el reencantamiento del mundo, porque el patrón de poder
moderno, colonial, desencantó el mundo, ¿no? Y sobre todo desencantó la naturaleza, porque la convirtió en un objeto sin vida. En este sentido, creo que frente a la crisis del patrón de poder o del moderno colonial o del sistema mundo moderno, la alternativa más viable es aquella que se puede resumir en la noción del buen vivir. Muchas gracias. Agradecerles al grupo impulsor de este espacio, de este momento, porque es difícil ese intercambio, este diálogo, las experiencias, y sobre todo es que todos y todas aprendamos a hablar el mismo idioma, empecemos a caminar el mismo camino, ir en la misma dirección. Realmente hoy día me emociona escucharlas a cada uno de ustedes, al maestro César, realmente felicitarle porque la exposición ha sido muy fluida y que muchas veces a nosotras, las mujeres, especialmente del campo, por el hecho de no haber pisado una universidad, somos discriminadas y como que dicen, nos dejan de lado, no va a entender. Y mentira. Muchas veces les entendemos muy bien, sino que nuestra expresión tal vez es diferente, es diversa. Bueno, yo voy a simplificar en lo que decía Ela, mi experiencia, ¿verdad? Porque ayer yo les decía, a las mujeres del campo, rurales, migrantes, las tenemos en el discurso, las tenemos vanagloriando, pero en los hechos, ¿cómo estamos las mujeres? Olvidadas. En las políticas de desarrollo, ¿cómo estamos? También tercerificadas. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo se está desarrollando? Y hoy día como FEMU-Cariná, nuestra posición como mujeres y también dejarles a ustedes nuestro mensaje. ¿Cómo queremos vivir? Y pedir ese respeto, porque nosotras las mujeres no fuimos conquistadas. Hemos mantenido, hemos seguido conservando, preservando nuestras costumbres y de hecho nuestro corazón, todas las mujeres somos muy querendonas. ¿Quiénes son de las mujeres que deje de lado lo que es justamente su alrededor? Y es nuestra familia. Amamos, cuidamos, tengamos o no tengamos economía, igual para nosotras el día a día es salir adelante, es llenar ese vacío. Nosotras buscamos de qué manera, cómo sostenemos, cómo seguimos caminando. Y ahí estamos. Hoy día estamos acá. Mañana estaremos atendiendo en la casa de la familia, al hogar ahí. Pero igual pensando en un cambio, en un futuro. ¿Me ayudas con la siguiente? Nosotras decíamos dentro de la FEMU-Cariná, ¿qué entendemos por el buen vivir desde nosotras como las mujeres? Porque nosotras lo hemos venido haciendo. Pero es llegar a las ciudades, es llegar a los grandes supuestos pensadores que nos han venido dirigiendo, que nos han venido diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la mejor forma de vivir, de qué manera nosotras debemos de estar bien. Y nos han pintado un tipo de vida engañosa, porque no es vivir bien, como les decía, tener un carro, tener una gran casa, que tenga piscina, jacuzzi, ¿verdad? Que tenga ahí pues incluido un zoológico, un bosque. Eso no es vivir bien. No es vivir bien acumular y acumular, como decía acá el amigo César, riqueza y riqueza. ¿Los 70 millones lo podrá acabar en un día? Y últimamente la crisis también, ¿qué nos ha demostrado? Que el dinero es virtual, ¿verdad?
pero mi chacra será virtual, mis animales, no. Entonces para nosotras las mujeres eso es vivir en armonía con nuestra naturaleza, respetarnos, ¿no?, entre nosotras, entre nosotros, nuestro espacio, de la forma como queremos vivir, ser solidarias, ser agradecidas. Es por ello que nosotras hacemos el pago a la tierra, en similitud, porque gracias a ese espacio es que nosotras y nosotros y ustedes, esta variedad, estos alimentos, es gracias a nuestra madre tierra. Y por ende, nosotras nos generamos nuestros recursos económicos, pero sin perjudicar ni dañar a nuestra tierra, a nuestra agua, a nuestras semillas. Es por ello que muchas veces nos ven a nosotras, las mujeres del campo, gritando en las ciudades: ¿qué venimos a decirte? No decir, danos plata, no, porque no queremos. Lo que venimos a decirte es: respeta mi territorio, mi campo, mi chacra, pero también mi cuerpo como mujer. Y en esa lucha es que estamos. En la siguiente. Para nosotras no tenemos cuentas en los bancos, no contamos con la ahora, dentro de las modernidades son las tarjetas, ¿verdad? En las chequeras lleno de tarjetas, aunque tú no tengas dinero, pero tienes tarjeta. ¿Qué significa? Que vas, pasas y ya tienes dinero. Pero después, ¿a qué te conlleva? A que estés preocupada, que ya llega fin de mes, que tienes que pagar la letra, que tienes que, ya se te venció acá, y para ello necesitas de acá, y a final de cuentas estamos en una crisis con nuestra población, y nuestra población jóvenes, preocupados, preocupadas, en el mejor jean, en el mejor zapato, y los padres preocupados en pagar las cuentas, y tenemos una población que está con un estrés terrible, con un tiempo que no le alcanza ni siquiera para sentarse y disfrutar una cena con los hijos, un almuerzo, una conversa, un desayuno, porque estamos más preocupados en solo pagar y pagar las deudas, estudiar para tener tal vez los mejores bachilleratos, las maestrías. Yo no estoy en contra, es bueno, pero no nos desliguemos de nuestras raíces. Volvamos, como decían las compañeras, a repensar, volvamos a mirar hacia atrás, de dónde vengo y por qué estoy acá, por qué estoy en la universidad acá. No es para irme a otro país. Deberíamos tener esa idea de volver a regresar a mi campo, a mi tierra. ¿Y cómo voy a ayudar? ¿Cómo puedo decir a mi gente: oye, podemos hacer esto? Nosotras las mujeres manejamos economía, por si acaso. Desde el momento que somos niñas, para nosotras ya, criando los animales, ayudando en la casa, trayendo a la casa, por ejemplo, la leña. No consumimos el gas, ese es nuestro gas natural. Y es por ello que nuestra madre tierra y a la naturaleza lo agradecemos. La siguiente. Sembramos nuestro biohuerto. Nosotras no tenemos que estar a cada rato a la tienda, al supermercado, no, nosotras tenemos nuestro biohuerto, tejemos nuestra propia vestimenta y encima todavía podemos darnos el lujo de abastecer a nuestros mercados locales. Cosechamos con nuestros hijos, trabajamos ahí, les enseñamos, vinculamos, pero cuando empezamos justamente a perderlos a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando las tenemos que traer obligatoriamente a estudiar a las grandes ciudades. Y es ahí esa visión que cambia nuestra estructura, que cambia la forma de pensar, porque ya empiezan a llevarse, como decía, que todo lo de afuera es mucho mejor que lo que tenemos acá. Y empiezan a dar otro tipo de valores. Y nosotras tal vez, el no dejar esa posición cultural de dejar también nosotras mismas. Perdemos de alguna manera a nuestros jóvenes y jovencitas ahora acá, pero que hoy gracias a estos espacios, muchos y muchas ya estamos tomando esa conciencia de cambiar y de decir: oye, no,
Ahora, en estas últimas encuestas, por ejemplo, ya muchos hemos dicho, oye, no, yo soy quechua, yo soy indígena. A pesar que algunos no tenemos los rasgos, pero nos sentimos y vivimos como tales. Por ellos, nuestra raza es una de las mejores, y como mujeres también, nuestra propuesta yo creo que siempre ha sido la mejor. Es por ello que no quiero llegar a ofender a nadie, pero yo digo, si el mundo hubiera estado gobernado por mujeres, otro sería el mundo. Lamentablemente recién estamos empezando en una lucha que estamos, y sé que lo vamos a lograr. La siguiente. Nosotras, a pesar, como les decía, de estar en la casa, en el campo, y que muchos y muchas nos consideran a veces, no, esas mujeres no saben nada. Mentira. Creamos nuestros propios espacios. La FEMUCARINAC, un espacio de mujeres campesinas, indígenas y nativas. Y justamente en ese debate, ¿no? Porque es que nosotras como organización, dice algo, pero muy larga la organización. Porque nosotras creemos que tampoco podemos querer negar cómo nos sentimos. Yo me puedo sentir campesina, pero tal vez por allá no se siente campesina, se siente indígena. Por acá se siente nativa. ¿Y acaso porque piensa diferente o se siente diferente dejamos de ser mujeres? ¿No? Entonces es ahí que se forma la FEMUCARINAC como un frente, donde podamos entre nosotras aglomerar, pero tenemos un solo objetivo, nuestra lucha y lo que estamos viviendo, nuestras necesidades, cómo llegar. Y viene la organización de mujeres, en este caso, a nivel de todo, casi Latinoamérica, los países tenemos organizaciones de mujeres, y que cada una ha ido siendo ejemplo para la otra, y que nosotras hemos continuado esa lucha, ese ejemplo, y le hemos ido tomando. Tenemos en Chile, en Paraguay, en República Dominicana, en Bolivia, acá en Cuba, en Brasil, en Uruguay, en México, en todos los países tenemos organizaciones de mujeres, y que así como hermanas mayores, nosotras nos llamamos, hemos ido siendo el ejemplo de otras compañeras. En la mañana le daba la luz a la compañera de Bolivia, porque la Bartolina Sisa fueron un gran ejemplo para nosotras, compañeras de Chile. El movimiento feminista aquí en Perú, igual a las compañeras de otros países, a nosotras la FEMUCARINAC nos han sostenido y nos daban fuerza, porque no era fácil llegar de nuestra provincia y estar acá en Lima, porque lamentablemente acá en la capital hay todas las facilidades para poder organizar. En mi pueblo solo soy yo, acá es todo el Perú, ¿verdad? Y se mueve acá, y estratégicamente teníamos que estar acá. Entonces es por ello que nosotras también ahora hemos aprendido de decir soy campesina, feminista y popular. Es por ello ese término, y que tal vez muchos, ay, pero ¿por qué tú te llamas si tú eres campesina? No, es aprender a respetarnos, es aprender a querernos, ese respeto, y además a ser solidarias. Su lucha de ellas es también mi lucha, y mi lucha debe ser también tu lucha. Eso es como organización y como mujeres del campo, porque no es solo acá del Perú, en todos los países estamos las mujeres indígenas, nativas, de los pueblos originarios, en pie de lucha. Porque no es solo ser mujer, no solo soy discriminada por ser mujer, sino que también por ser campesina, por ser indígena, por tener costumbres diferentes, por no sentarme tal vez a una mesa con platos finos, o no dormir en un colchón de pluma de ganso. Por eso justamente somos discriminadas y somos consideradas como menos, y los otros como raza superior. Y acá vengo a decirles que no es así. Que el que yo duerma tal vez en el campo, con mi naturaleza, mirando a las estrellas en la noche, en medio de la paja del trigo que nosotros acostumbramos en la cosecha, es lindo, es riquísimo, es lo mejor.
Es lo maravilloso de estar con la naturaleza. En la mañana que no me despierte un sonido de campana, me despierte el canto de los pajaritos. ¿Quién tiene esa riqueza? Como decíamos, nosotros acá tienen su luz eléctrica en las grandes ciudades. Nosotras en el campo, ¿qué tenemos? Las velitas, pero también la luna. En luna llena es maravilloso. Caminar en las noches, ir por los bosques, escuchar a los búhos. Eso es lo lindo. En el día igual. Caminar con ellos, conversar con los árboles, mirar las flores, ver el fluido. Por eso la gente somos alegres, pícaras, porque estamos felices, contentas. Y es por ello que cuando tocan nuestros cerros, tocan nuestras aguas, estamos ahí luchando, compañeras y compañeros. Yo quiero que ustedes también se sensibilicen cuando les decimos justamente: no quiero que toques mi tierra, no quiero que toques mi agua. Y dicen: no, pero sonsos, si la mina trae crecimiento, desarrollo. ¿Para quién? Porque para mí no me va a traer crecimiento, desarrollo. Porque lo que me va a ofrecer a mí la mina, ¿qué va a hacer? Trabajo no me va a poder dar. A mi esposo sí, a mi hermano también. Pero ¿por cuánto tiempo va a poder trabajar mi esposo, mi hermano, mi padre? Solo por 5 años. Porque luego sale contaminado, enfermo y yo voy a vivir solo 5 años. ¿Vamos a vivir esa cantidad? No. Encima llegan con gente desconocida y que empiezan a corrompir a nuestra gente, a nuestras niñas especialmente. Traen los bares, traen los famosos nightclubs. ¿Eso es desarrollo? Pregunto, ¿eso es crecimiento para mí? Eso es nuestra lucha, compañeros y compañeras, de las mujeres del campo. De decirte: respeta mi tierra, respeta mi territorio. Porque con estas normas engañosas que día a día se las buscan de estrategia, dicen que nuestro territorio es hasta cierto alto de la tierra. Debajo del subsuelo ya no me pertenece, sino que es del Estado. Y es ahí nuestra lucha. Porque nuestra tierra, nuestro territorio, no solo es para mí, es para todos ustedes. Porque sin estas semillas no vamos a seguir viviendo. Sin el agua, ¿viviremos sin el agua? No. Sin la tierra. Es por ello nuestra bandera de lucha, amigos y amigas. Vuelvo a reiterarles la siguiente. Por eso juntas vamos a hacer escuchar. ¿Y qué demandamos? Dicen nosotras como mujeres, es al gobierno centrales, regionales y locales implementar políticas de desarrollo, revalorando nuestras culturas ancestrales, nuestras actividades económicas que realizamos, respetar nuestras costumbres y nuestros derechos. Pedimos una verdadera inclusión social real con participación activa de nosotras. Y a las instituciones públicas y privadas, esas facilidades al acceso de sus servicios en salud, educación. Para nosotras es difícil que nuestras hijas, nuestros hijos puedan venir a estudiar a una universidad, porque la educación que nos dan los colegios, ¿qué nos sirve para que mi hija dé un examen acá? Tengo que pagar obligatoriamente una academia para que mi hija, mi hijo se prepare que pueda ingresar acá. Entonces, ¿eso qué es? Un engaño, ¿verdad? No podemos hablar de un verdadero desarrollo y crecimiento cuando no tenemos los servicios básicos para que nuestra población empiece justamente a surgir, a desarrollar. En la salud, nosotras las mujeres andinas, quechohablantes, esos servicios que nos presta el Estado, las personas que dan ese servicio también, falta de sensibilidad, falta de comprensión a nuestra modalidad, a nuestra forma de curarnos, y que por parte del Estado no se promueve nada. A la sociedad civil, nosotras decimos no más discriminación, marginación y la violencia en contra de las mujeres del campo y rurales. Una verdadera transparencia, honestidad y justicia de valores y principios también a todas las mujeres. A ustedes de acá de la ciudad, nosotras también les decimos:
nosotras somos una. Y a eso yo quería, ya esa es la última, dar las gracias acá al grupo impulsor y que sigamos. Y que este grupo que hoy día se está formando y que está ahí, no se lo pierdan, que día a día todas las amigas también que han venido de otros países, a todos los hermanos, hermanas que nos involucremos y sigamos involucrando a los jóvenes. Volvamos a mirar hacia atrás, volvamos a valorar a nuestra gente. El abuelo, la abuelita son los mejores consejeros, los mejores profesores que tenemos, porque ellos ya tienen la sabiduría y también el conocimiento adecuado. Bueno, muchas gracias por escucharme y estamos ahí para las preguntas o inquietudes que también quieran hacerlo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a Gladys Campos.